España. El título de su comunicación es una revisión crítica de la revista misionera La Guinea Española, 1903 a 1969. Juancita. Bueno, buenos días. No se oye. La presente ponencia corresponde... No funciona. ¿No? Igual desde esto, pero es mejor. Ahora sí. Ya está. Bueno, es un trabajo mucho más extenso de lo que yo presento ahora. He intentado hacer un resumen que quede un poco claro. El trabajo es el resultado de un vaciado de las más de 1.600 revistas de la Guinea Española, las cuales han estado vaciadas en todos sus niveles, y les explico un poco la parte más introductoria, la parte más explicativa de dónde surgió, cómo y por qué y quién la hizo en Guinea. El siglo XIX, y en especial su segunda mitad, va a representar un renacimiento para la expansión misionera mundial. Después de una época decadente en ese sentido, debido en gran parte a la decadencia eclesiástica en este periodo, las congregaciones y las grandes órdenes van a ver de nuevo la luz en este siglo. Este renacer evangelizador vendrá en buena parte para superar la postración eclesiástica que ha dejado en parte la Revolución Francesa y la época de la Ilustración. Y será a través de la llegada del romanticismo que el fervor religioso va a resurgir. En un principio será la literatura misional la que ayudará a crear un reflejo de la vida exótica, lejana y misteriosa de sus misiones y misioneros. Pero no hay duda de que van a ser las publicaciones más sencillas, como los boletines misionales, los que al estar más cerca del gran público van a contagiar de este espíritu aventurero a sus feligreses y así poco a poco reactivar la necesidad religiosa que se había adormecido en las últimas décadas. No se trata solo de un despertar religioso entre la gente del pueblo, sino que va a ser un momento muy prolífero en cuanto a nuevas creaciones de institutos misioneros, y la mayoría de ellos van a ver en el continente africano el lugar donde establecer su necesidad romántica, ya que a través de las lecturas y noticias que llegan de este continente de mano de sus exploradores, los misioneros van a ver la posibilidad de socorrer a un gran número de almas que les están esperando en África. Les comento también que las diferentes portadas de la Guinea Española y las fotografías que verán a continuación son todas una donación del Archivo Histórico de Vic, que es de donde yo procedo. Es un fondo que pertenece a los claretianos de Vic, que es la congregación misional que se estableció en Guinea, y las fotografías que verán son las de la imprenta que utilizaron para realizar también la revista. Continúo. De entre muchas de estas instituciones que nacen en este momento, encontramos en el Estado español a una en concreto que va a significar mucho en la historia de Guinea. Me refiero a la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, fundada por Santo Antonio María Claret en el año 1849 en Vic, provincia de Barcelona. Esta congregación, ansiosa por evangelizar nuevas tierras, accederán a viajar a Guinea Ecuatorial y llegarán a este país en el año 1883. Hasta el momento de su llegada no había sido posible por parte de ningún otro grupo de religiosos el calar hondo en las mentes de los guineanos, todo y que se había intentado en numerosas ocasiones. Así, después del fracaso de la evangelización llevado a cabo por el reverendo Miguel Martínez Sanz en 1856, los padres de la Compañía de Jesús van a intentar lo propio en 1858, fracasando también, y decidiendo retirarse de los territorios a los 13 años de su llegada. Después serán misioneros en solitario y de manera esporádica los que lo intenten, como Manuel García San Román, Camilo Rivera, Miguel Berenguer, Joaquín de Acosta, pero tampoco ninguno de ellos conseguirá evangelizar el pueblo guineano. Será en el año 1882 cuando la congregación del Padre Claret, como se le conoce por aquel entonces popularmente, ofrecerá sus servicios al Estado español para ir a evangelizar las tierras de Guinea Ecuatorial, y será a través de una carta que escribe el Padre Chiffré al gobierno español que serán enviados hacia África. Les leo la carta a continuación.
El superior general de los misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María expone que, habiendo sabido, no sin amargura del corazón, que las islas de Fernando Po, pertenecientes al dominio de España, están sin misioneros y hasta sin sacerdote alguno, deseando cooperar con el gobierno español a la instrucción, moralidad y salvación de aquellos habitantes, tiene la honra de ofrecer al gobierno de su majestad los individuos convenientes de la referida congregación para el fin arriba indicado, esperando que este ofrecimiento no solo sea del agrado de su majestad y de su gobierno, sino que para su realización facilitará a la misma congregación los medios indispensables al afecto. Madrid, 6 de mayo de 1882, José Chiffré, Superior General. Es una transcripción original y del libro de las misiones del Golfo de Guinea. Así, de esta manera, se iniciará un largo proceso misionario evangelizador en Guinea por parte de los padres claretianos. Traduzco también de palabras de Jessie Peus, aquí presente, una pequeña cita al respecto. Por primera vez se pensaba que aquellos pueblos salvajes podían ser civilizados e incorporados en la vida productiva de la colonia. Por primera vez, alguien pensaba que aquella colonia podía producir y que estos fenómenos se daban en un contexto internacional marcado por la Conferencia de Berlín, que ayudaba o empeñía al Estado español a no volver a abandonar sus colonias, que podían ser el sustituto natural del antiguo imperio de ultramar. La introducción de la religión católica, de su moral, de su concepto de familia y de trabajo, igual que todo el proceso colonizador, se basaban en una supuesta superioridad europea. Ellos querían configurar un estilo de colonia basado en la eficacia del modelo francés. Ellos, en definitiva, quisieron configurar buena parte de la historia de todo un pequeño país, Guinea Ecuatorial, que después de su independencia aún conserva la extracción claretiana de todos sus cargos eclesiásticos. Bueno, la revista de la Guinea Española fue fundada e inició su publicación el 1 de abril de 1903 de manos del padre Armengol Coll. El interés principal de esta revista está, para nosotros los investigadores, está en la longevidad de la misma, ya que salvo algún vacío breve, ocupa prácticamente todo el siglo XX, hasta la independencia de Guinea Ecuatorial. Representa, por tanto, una fuente bibliográfica de primera magnitud en relación al resto de publicaciones que coexistieron con ella, ya que es la única publicación que será testimonio durante las épocas de asentamiento, desarrollo y culminación de la presencia española en aquellos territorios, así como en las épocas en las que la presencia española empezaba a retirarse ante la inminente autonomía de Guinea Ecuatorial. No solo su valor radica en esta longevidad, sino que hay otros puntos de vista a tener en cuenta, entre ellos su variadísimo contenido, encontrando en ella desde artículos variados, noticias, descripciones etnológicas, geográficas, históricas, literatura, ética, religión, entre otras muchas temáticas. Esta revista fue el resultado del trabajo de un grupo determinado de personas que la concibieron, los misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Ellos fueron enviados para realizar en el país un trabajo evangelizador y acabarían además creando en Guinea aquello que no habían conseguido realizar en España: dominar el campo educacional del país. Así que la revista tenía el objetivo principal de plasmar sus actuaciones en ella y que éstas pudieran llegar a oídos de todos. Les leo también unas citas. El fin de esta publicación es el que en todas sus empresas se proponen los misioneros del Golfo de Guinea, es decir, la gloria de Dios y el fomento de los intereses religiosos, materiales y morales de aquella colonia. Iris de Paz, año 20, página 85. Su lema: fomentar los intereses religiosos, materiales y morales de nuestra amada colonia del Golfo de Guinea. Les sigo mostrando alguna fotografía. Antes del inicio de la revista es necesario hacer una parada en la importancia que tuvo la llegada de la imprenta a Guinea, ya que sin su existencia no hubiera sido posible la realización de la misma. Gracias a las gestiones llevadas a cabo por el gobernador don José Rodríguez Vera, que el día 5 de febrero de 1899 escribía sobre el asunto al padre Chiffré, pudo producirse la pronta implantación de la imprenta en Manapá, en contra de la primera idea que reflejaba la necesidad de implantar la imprenta en Santa Isabel para uso de los protestantes.
Seguramente este cambio de actitud por parte del gobernador hizo decantar la balanza del lado de la congregación claretiana, de manera que la revista pudo llevarse a cabo. De todas formas, la Guinea Española no fue la primera publicación de dicha imprenta. Fue el eco de Fernando Po quien estrenó dicha imprenta. La vida de esta publicación fue muy corta, con lo cual sirvió más que nada para definir las líneas en las que sería a continuación la Guinea Española. Se encargó, por tanto, una publicación periódica a la misión con una serie de expectativas muy definidas. Les leo también una cita. Intento atrevido, particularmente por el público que había de leerla, el público más culto de la colonia, muy relacionado con la misión, como autoridades, comerciantes, agricultores o empleados de todas clases. Público, por ese mismo, de estar en contacto inmediato y continuo con la misión. Sumamente comprometedor, que en este apostolado, más todavía que en nosotros, peligraba ser especialmente quisquilloso y refractario, por más que podía darse por descartado que la publicación casera se recogiera ávidamente y se devoraría. Por fin, una vez decidida la metodología a seguir, se editó a modo de octavilla un prospecto anunciador de la futura revista, saliendo este a la luz el día 25 de enero de 1903. El texto de original, del cual no se ha podido encontrar por ahora en ningún archivo español, pero sí sabemos cuál era su contenido gracias a otra publicación de la época que hizo eco de ello, y explicaba así el inicio de la revista. Fuera de esto, y para que la parte instructiva de nuestra modesta publicación sea más universal, daremos en ella las reglas para el desarrollo de las plantaciones, indicaremos las industrias que podrían introducirse, con las mejoras que podrían admitir ya las existentes. Asimismo, podrá el curioso lector enterarse de la historia, geografía, fauna y flora de nuestras ricas posesiones. La parte descriptiva comprenderá sencillas pero curiosas relaciones de fiestas, festejos, sucesos extraordinarios, funciones cívico-religiosas de Guinea, península y extranjero. Y en la sección amena pudiéramos llamar la que apuntaremos la crónica de Fernando Po y sus dependencias y algo de la península y extranjero, no menos que al Tratado de Costumbres y Curiosidades de estos países. Esto salió publicado en el Iris de Paz del 16 del 3 de 1903. Así, por tanto, como les comentaba, el 1 de abril de 1903 saldrá el primer número de la revista guineana, de la revista La Guinea Española, tan solo con 4 páginas y proclamándose como una publicación periódica quincenal. Los principios de la revista van a estar plagados de contrariedades. Por un lado, la acogida del público y las críticas van a ser muy buenas, pero por otro lado va a contribuir a despertar recelos entre las diferentes comunidades misionales de Banapá y de Santa Isabel. En Santa Isabel residen tanto el padre Armengol Coll como el padre Joaquín Juanola y el padre Albanell, a quienes se les va a confiar la tarea de revisar los originales de la revista. Y en Banapá residen los padres redactores de la revista, el padre Ajuria, el padre Segarra y el padre Falgueras, entre otros. El hecho de que la revista tenga que pasar una primera mirada crítica por parte de los mismos componentes de la congregación va a molestar en sobremanera a los padres redactores y en la mayoría de los casos van a hacer caso omiso a las advertencias del cuerpo revisor. Ellos se quejan de la siguiente manera. Y hablando con franqueza, me parece que es demasiado nimio que esto de corregir, lo cual hace que se compliquen los trabajos de redacción e impresión y que todo el mundo esté aburrido. Si con esos miramientos hemos de andar y todas las palabras han de ser vistas por ustedes y tantos viajes se han de hacer al gobierno y tanto se ha de meter en las cosas más pequeñas, le aseguro que no podrá continuar el periódico y su servidor se verá en la precisión de renunciar a su cargo de redactor. Con esta actitud de no ver nada malo en las palabras e informaciones de la revista, van a llegar los primeros problemas con las autoridades civiles y con la publicación del número 5 de la Guinea Española van a llegar las primeras amenazas de suspensión de la publicación por parte del gobernador José Ibarra. Pero esta vez bastará con la diplomacia de los padres Joaquín Juanola y Armengol Coll para solventar este primer contratiempo sin consecuencias. Será ya en el año 1905, el tercero de la publicación de la revista, cuando realmente se tenga que suspender la publicación de la Guinea Española por orden de la censura de la autoridad civil. Esta suspensión será temporal y ayudará a retomar los lazos de hermandad entre las dos comunidades misionales de Banapá y Santa Isabel. De esta manera, las dos comunidades se sienten responsables de no haber actuado de forma conjunta para evitar que la censura acabara con su obra y a partir de este momento reanudarán sus esfuerzos tanto para luchar conjuntamente contra la censura civil como para evitar este punto de mira.
La revista, por tanto, volverá a la publicación el 12 de enero de 1907 con el director actual, el padre Joaquín Juanola, que cederá el cargo al padre Ajuria y se producirán otros cambios importantes en el organigrama de la empresa, con la intención de no volver a tener conflictos comunales. Entre estos cambios destacan que a partir de este momento, tanto la dirección como la redacción de la revista van a tener su sede en Basilea y en Manapá quedará el cuerpo de impresión y la administración de la misma. Les enseño las fotografías de la imprenta. Esta segunda etapa de la revista se van a mejorar diferentes cosas, gracias también a una nueva máquina de impresión creada por el ingeniero Bas de Barcelona. Esta nueva máquina, llamada Montserrat, permitirá doblar el número de páginas pasando de las 4 de la primera etapa a 8 en esta segunda. También permitirá el uso del color de la portada y la posibilidad de incluir publicidad. A partir de este momento, la revista irá saliendo al público hasta el 25 de agosto de 1940, momento en el cual la Guinea Española vuelve a sufrir otro grave encuentro con la incompresión. Volverá de nuevo el 1 de abril de 1943 para no volver a dejar de salir hasta el final de sus días. El último número de la Guinea Española saldrá a la luz en junio de 1969, completando así una larga existencia en Guinea Ecuatorial. Muchas fueron las personas que dejaron años de su vida en la labor de esta revista. Todos ellos compartían la ideología evangelizadora y las ganas de recibir una felicitación por su trabajo en la colonia. Evidentemente, todos los textos creados por ellos y todos los artículos sobre el país estuvieron impregnados por esta clara tendencia paternalista y colonizadora, pero todo y así el conjunto de la obra sirve a los investigadores actuales como fuente bibliográfica extraordinaria. A lo largo de toda la obra, las revistas de la Guinea Española van a ir variando considerablemente en lo que respecta a su forma y a sus secciones. Por ejemplo, el primer número de la revista, que se publicó en 1903, se trataba de una publicación quincenal de 4 hojas y siguió así hasta el diciembre de 1904. A partir de 1905, la revista contará con 12 páginas habitualmente, hasta el momento que será censurada. Después, con su resurgimiento, continuará con la misma forma hasta el 25 de diciembre de 1913 y durante todo este tiempo seguirá siendo una publicación quincenal. Ya en el año 1914, con un nuevo cambio referente a su forma, se va a ampliar la revista a 16 páginas. Seguirá siendo quincenal y seguirán surgiendo números especiales. Esto continuará así hasta el año 1940, en el cual volverá a interrumpirse la publicación, y durante este impasse de tiempo muchos serán los cambios en cuestión de forma y de cantidad de sus hojas. A partir de 1943, cuando reaparece de nuevo la revista, con un número especial de 20 páginas, para hacer saber al público que a partir de este momento lo habitual en la revista serán 20 páginas. También se va a producir otro cambio en esta tercera etapa, que será a convertirse de nuevo en una publicación quincenal. Esto será así hasta 1959, donde la dirección anuncia a los lectores otro nuevo cambio, inédito hasta ese momento en la vida de la revista, y se trata de que la publicación será mensual y con un total de 40 páginas a partir de ese número. Con estas dos grandes novedades continuará la Guinea Española hasta 1964, momento que la revista irá variando el número de páginas de 40 a 36, siendo las formas más aceptadas. También hay que señalar que a partir de este momento, y debido a los cambios que se dan en el país por su proceso de independencia, la revista La Guinea Española experimentará multitud de cambios en forma y periodicidad. La Guinea Española, con el número 1633, perteneciente a los meses de junio, julio y agosto del año 1969, y con un volumen de 76 páginas, finalizará definitivamente y para siempre su larga publicación. En lo que se refiere a la forma de la revista, entendiendo como tal número de páginas, periodicidad, y hemos visto que la Guinea Española ha variado muchísimo en el decurso de su andadura. Entonces tampoco será difícil imaginar que en lo que respecta a su contenido también va a estar llena de cambios y variaciones. La revista nace con unas directrices muy marcadas y bajo la tutela de un grupo de hombres religiosos que por encima de todo han ido a Guinea a evangelizar. Con lo cual
su revista pretende reflejar desde el principio hasta el fin este afán religioso. Nunca se negó a la revista la posibilidad de hacer eco de muchas otras cosas sucedidas tanto en la colonia como en la península para enriquecer sus contenidos y atraer al público. 3 van a ser las partes centrales de la revista: la parte instructiva, en la cual, estoy intentando resumir muy rápido, en la cual se incluyen las secciones más significativas de la revista, que es la sección oficial y la sección religiosa, a las cuales responden a las directrices de la revista: fomentar los intereses religiosos, materiales y morales de aquella colonia. En la sección oficial se explican los hechos acontecidos en la colonia española, con relación a sus funcionarios, sus trabajadores, sus políticos, sus colonos, así como también se incluyen todas aquellas noticias que llegan de la península. Voy a intentar. Después, por lo que respecta a la parte amena, cabe destacar, y hace falta destacar, que es la parte más variable de la revista, y los contenidos son diferentes a lo largo del tiempo y en diferentes... ¿Ya estamos? ¿Sigo? Sí. Los temas o subsecciones son las curiosidades, los entretenimientos, artículos de redacción, los anuncios, publicidad, esquelas, grabados, fotografías, portadas, páginas dedicadas a los niños, pasatiempos, secciones de recuerdos, secciones bibliográficas. Pero bueno, entre todos los contenidos de la línea española, los que más interés tienen para los investigadores, estudiosos o curiosos son todos aquellos artículos y estudios intercalados en todas las secciones, partes y subsecciones de la obra, en los que intentaron explicar cómo era, según su visión, Guinea Ecuatorial y la colonia española que en ella se formó. Me refiero a todos los que narran las diferentes tradiciones orales a través de cuentos, fábulas, epopeyas, poesías que publicadas en la revista en formato de entrega de una vez o no, nos muestran la cultura de un pueblo plural y característico como es el de Guinea Ecuatorial. También me refiero a todos aquellos que con un interés más que educacional nos acercan al conocimiento del país en sí. Entre estos destacaría los estudios lingüísticos, las gramáticas de sus lenguas africanas, los ensayos históricos, los geográficos y los etnológicos. Como conclusión, solo apuntar un par de sensaciones. Afirmar que como fuente escrita, sea la condición que sea, aporta un conocimiento, un nuevo punto de vista, una diferente mirada, y aunque no se llegue a compartir la ideología, pienso que puede ayudar a la hora de elaborar cualquier hipótesis de trabajo, ya que la comparación entre diferentes fuentes similares de la misma época puede darnos más de una sorpresa. Segundo, destacar la idea de que un grupo social determinado, por decirlo de alguna manera, como los misioneros en este caso, solo puede aportar datos referentes a su congregación o manipularlos hasta tal punto que no pueda servirnos para nuestros trabajos. Pienso, por tanto, que antes de juzgar hay que valorar el trabajo realizado y que en este caso no me cuesta afirmar que el de esta obra merece ser estudiado y valorado con todos sus errores, ya que aún así su información fue elaborada con un rigor excepcional y nos muestra una realidad que ellos vivieron, que nos permite hoy en día aproximarnos a dos países diferentes y conseguir nuevos datos sobre la cultura y tradición de Guinea Ecuatorial, sin olvidar la influencia española, por otro lado, tan crucial en los años en que la Guinea española se publicó, 1903-1969. Muchas gracias. Muchas gracias, Conchita. Vamos a pasar a Katia Miriam Costa, que viene de la Universidad de Évora, Portugal. Y el título de su charla es Bravo Carbonell y yo soy de Macedo. Mi portugués es fatal, así que... Duas lecturas coloniales do trópico. Esperamos un poco. Voy a sacar la presentación de PowerPoint de ella. Un segundo. Vale. Bom dia, eu vou falar em português, mas vai aparecer ali algumas notinhas em inglês para poder ir acompanhando a comunicação, mas que não dominam português.
Gostaria de agradecer, antes de mais, à professora Benita Sampedro, que não está aqui, pelo convite, e também à vossa presença para me ouvirem. Espero que consigam acompanhar. Se houver alguma dúvida, basta depois de perguntarem no final. Vamos começar por apresentar este estudo baseado em duas obras, de Juan Bravo Carbonell e José de Macedo. As obras denominam-se Fernando Pó e El Muni, Sus Mistérios e Riqueza, Su Colonización, e Autonomia de Angola, Estudo de Administração Colonial, respectivamente, com as suas primeiras edições em 1917 e 1910. Escritos com objetivos muito precisos, que exploraremos, o mais importante dos quais a propaganda dos territórios colonizados, não deixam de poder ser considerados na sua forma e na sua estética, no âmbito da classificação literária, literatura colonial. É perfeitamente identificável uma relação entre a forma e o conteúdo, aprofundada ao máximo por ambos os autores. Vejamos agora quem são estes autores. Juan Bravo Carbonell é um funcionário da administração colonial espanhola que vive 3 anos nos territórios da então Guiné Equatorial, enquanto responsável pela área veterinária da colónia, estando a cumprir uma missão administrativa. José de Macedo é jornalista, vai dirigir o jornal A Defesa de Angola, depois de perseguido na metrópole devido às ideias republicanas em tempos de monarquia, permanecendo em Angola durante cerca de 4 anos. O primeiro está ao serviço do Estado, no prosseguimento da sua carreira. O outro opõe-se ao Estado. Um tem formação veterinária e o outro formação económica. Um crê que vai servir o Estado e o outro acredita estar a servir a sociedade civil. As conjunturas internas e externas dos seus países aproximam-nos, tornando-os faces divergentes de uma mesma época. Ambos enraizam o seu pensamento no positivismo que caracteriza os movimentos intelectuais deste período, transpondo esse vínculo para a sua escrita. Ilustram as suas opiniões com dados muito precisos, servem-se do elemento comparativo entre países e situações para melhor marcar a sua posição. Defendem igualmente a necessidade de tirar a população autóctone do seu estado de atraso, mas fazem-no sugerindo métodos diferentes, focando-se em objetivos diversos. As obras que são dirigidas ao leitor colonial, ou seja, no âmbito do sistema colonial, sobretudo ao metropolitano, em primeiro plano, aos colonos residentes em segundo plano, nunca às populações autóctones que também dominavam muito pouco a leitura. Estes públicos, tanto o português como o espanhol, apresentam aspectos em comum, encontrando-se acossados pela perda de poder externo dos seus países, traduzida na privação das suas antigas colónias. E são leitores mergulhados na incerteza de muitas convulsões internas, no questionamento das suas reais capacidades. Vêem-se maltratados pelas opiniões públicas e governos estrangeiros, humilhados na sua matriz cultural. São leitores em busca de um caminho que os liberte desta situação e também que lhes apresente soluções de confiança no futuro. Assim sendo, estes 7 anos que medeiam a publicação de uma e outra obra acabam por não ser muito significativos em termos de conjuntura externa, apesar de em Portugal ter sido implantada a República em 1910. Vamos passar agora ao ponto 2, aliás, ao primeiro ponto, depois da introdução, são 2 percursos ibéricos em terras da África. Os 2 autores explicam-nos o percurso dos seus países em cada um dos territórios colonizados. A Guiné Equatorial, enquanto espaço colonial, é construída a partir de negociações diplomáticas. Agora prevalecia a ocupação efetiva e a verdade é que Espanha não tinha ocupado os vastos territórios a que teria direito historicamente. Angola é descrita como tendo uma ocupação antiga, fixada em pontos do litoral. A recente corrida à África destruía as ambições portuguesas de ligar o Atlântico ao Índico, mas consignaram um território vasto com parte das populações ambientadas à presença portuguesa e outra parte alvo de campanhas duras de submissão. Por volta de 1910, Angola estava pacificada. A independência das colónias da América e a perda de territórios associados a outras possessões lançou estes 2 países numa derradeira tentativa de afirmação em África, sentindo-se ultrapassados por todos aqueles países europeus que não teriam dado nações novas ao mundo. Este é o argumento tanto num como noutro país.
É nessa revolta e na vontade de afirmação interna e externa da posição destes países que se mobiliza o público, esse leitor que ajudará a mudar o rumo das coisas, essa assistência que lê e reelabora o texto, que pesa os argumentos, que compara experiências e que vai ter uma opinião. Tudo com finalidades diferentes, tanto num como noutro autor. Isto é preciso que tenhamos sempre presente. Essa profunda ligação entre passado e presente, entre América e África, entre perda de colónias e construção de um novo tecido colonizador e colonial, espelha-se nos exemplos comuns que encontramos em ambas as obras, em que, de facto, vemos como referência, tanto de um lado como do outro, a situação colonial vizinha. Se Juan Bravo Carbonell compara mais do que uma vez a situação de São Tomé à ilha de Fernando Pom, e no prefácio à sua obra, Tomás Maestre compara a posição colonial de Portugal e de Espanha na época, José de Macedo exemplifica com Cuba a necessidade de uma maior autonomia em Angola. Juan Bravo Carbonell e José de Macedo traçam em escrita os percursos ibéricos nestas terras africanas que conheceram. A Guiné Equatorial parecia vaiva de profundas assimetrias entre continente e ilhas, com uma colonização ainda incipiente e sem domínio efetivo das populações do interior, com a ausência praticamente total de uma elite colonizadora e com a inexistência de elites locais. Angola é descrita como tendo centros de povoamento antigo, com centros urbanos já bastante desenvolvidos, o sertão dominado, o interior, quase na totalidade, e uma elite formada por colonos e alguma população local. Se as metrópoles pareciam estar próximas nos seus desafios de presente e futuro, estas duas colónias são apresentadas como estando em situações muito divergentes. Os pontos de partida de ambos os autores são os mesmos, mas o modo como eles interpretaram os trópicos é em parte tributário dos seus percursos nestes espaços tropicais, tão diversos dos seus locais de origem. Trilham caminhos diferentes para os territórios, no sentido de um inexorável progresso, portanto são ambos progressistas. Enraizando na experiência europeia à boa maneira positivista esse progresso. Estas condicionantes são determinantes na construção dos discursos coloniais que estamos a descrever. O primeiro é consequência da vivência temporária de um europeu, espanhol, neste caso Juan Bravo Carbonell, em África, que vê o mundo tropical a partir da Península Ibérica, apesar de ter lá estado fisicamente. O segundo é resultante da convivência do europeu, português, em África, que reconheceu nos intelectuais angolanos mérito, colonos e autóctones chamados civilizados, e que vê os trópicos a partir de Angola. O discurso elaborado por Bravo Carbonell caracteriza-se pelo distanciamento do outro, pelo recurso às imagens belas e exóticas, envolvendo o leitor pelos sentidos, fruto de uma descrição em que as cores, as texturas e os cheiros abundam. O discurso criado por José de Macedo ganha forma de exposição, chegando a atingir os contornos de manifesto político, pelo uso de imperativos e pela predominância de descrições políticas numa linguagem objetiva, recheada de exemplos reais, quase com a clareza de uma reportagem posta ao serviço da defesa de um ideal, procurando a aproximação ao outro, que também ele precisa de ser cativado para este fim. Ambos se dirigem ao leitor. Em José de Macedo, este relacionamento é coloquial, enquanto em Carbonell o leitor é mais passivo, sendo abordado quase no final do livro e com o objetivo muito preciso de acompanhar os seus cálculos e razões para as possibilidades de colonizar efetivamente a Guiné Equatorial com sucesso para o colono. José de Macedo, no decurso da sua obra, explica as suas motivações, partilha aspectos pessoais e profissionais da sua vida e não hesita em evocá-los perante o leitor como argumento. Participa de toda a descrição factual que envolve o seu discurso. Chega a citar uma relação de cumplicidade com o leitor que vai conhecendo até os pormenores da sua experiência e da sua vida mais íntima. Carbonell fala da sua experiência de modo indireto, chegando a aparecer em citações como se fosse uma terceira pessoa, afastando, de certo modo, o leitor, o que também é resultado do facto de uma parte considerável do livro incidir na descrição e no modo como o autor vê a realidade. A distância face à realidade europeia constantemente é invade o discurso de Carbonell, e o leitor, não experimentador e não sabendo da realidade africana, precisa de senti-la através das suas palavras. Daí o exotismo do texto. Ambos recorrem à sua vivência local como âncora nos seus textos. A experiência mais ou menos real, mais ou menos emocionante, mais ou menos sentida, insere o autor-narrador na realidade da obra, na realidade contada, se bem como personagens extrínsecas, ou seja, externas àquela realidade. Sai reforçada
a verosimilitude do discurso, que o leitor acredita transportá-lo verdadeiramente para a Guiné Equatorial ou para Angola. Forja-se o conhecimento de algo distante e, afinal, perfeitamente desconhecido da massa de leitores e até de pensadores, dos intelectuais da metrópole. Os dois autores exortam à mudança, daí o apelo ao leitor e o repetido argumento da experiência. Carbonell elege como objetivo o reforço dos laços coloniais entre Espanha e Guiné Equatorial. José de Macedo tem por finalidade a progressiva descentralização que deveria desembocar numa verdadeira autonomia. Vamos passar ao segundo ponto, em torno de mistério, riqueza, colonização e autonomia. Tanto em termos de linguagem como de recursos estilísticos, as obras cumprem percursos diferentes, já que, embora se dirijam aos públicos metropolitanos, que têm curiosidade ou algum interesse nas questões coloniais e apenas subsidiariamente a um público diretamente relacionado com as colónias, sobretudo no caso de Carbonell, já que José Macedo escreve cumprindo um desejo antigo de partilha com os intelectuais angolanos. Carbonell escreve para impulsionar a colonização branca, para fomentar o trabalho autóctone e uma presença efetiva da administração colonial nos territórios. Macedo escreve para promover a autonomia da Polónia face ao governo central metropolitano e à educação do colono e colonizador em território colonial. Carbonell reforça o caráter exótico dos conteúdos que descreve através do recurso a figuras de estilo que concedem forma airosa e atraente ao texto, por meio de metáforas, enumerações, adjetivações, oposições, que causam no leitor o acompanhamento interessado e o seu transporte para a realidade lida. O aspecto selvático e insubmisso da natureza, expectante que alguém a vá a dominar, é apresentado, assim como é referido como solução a ida em massa do colono espanhol, a quem caberia dominar e aproveitar toda essa pujança. Igualmente, as populações são representadas como distantes de nós, imorais, primárias, como os animais, portanto, necessitadas de submissão. A paisagem ecológica do território, incluindo a existência humana, assenta em substantivação e adjetivação fortemente sexualizada e mistificada. Os argumentos do autor, seja a propósito de tema for, são intercortados por descrições apelativas à imaginação para satisfazer a curiosidade e as ideias pré-concebidas do leitor. Tudo se resume a um tópico, a existência de uma realidade que aguarda por ser dominada e enriquecida. O estímulo da visão exótica do espaço liga-se diretamente ao seu objetivo de mostrar o quanto é necessária a intervenção do leitor de toda uma nação como dever civilizatório, porque o autóctone não vai conseguir extrair nada daquele território como nunca fez. Em José de Macedo, o texto está prenhe de informações, prestadas em tom coloquial, num permanente diálogo com o leitor. Compensa a aparente aridez do discurso com uma pontuação forte, repleta de exclamações e interjeições ao leitor, contrabalançando a pontuação à ausência de outros artefactos literários que embelezam o texto. O caráter objetivo do texto e a precisão do discurso eram um requisito para o autor que pretende levar o leitor a pensar consigo o tema e as soluções para uma nova administração colonial em Angola, que assegurasse o progresso da colónia. Uma África passiva ou uma África ativa. Também aqui os nossos autores vão ter uma posição diferente. Para Juan Bravo Carbonell, a Guiné Equatorial é um espaço de concretização do projeto colonial espanhol, interrompido em várias partes do mundo. Mesmo quando sugere descentralização, é no sentido da distribuição dos poderes pelas instituições coloniais, conducendo a um aprofundamento da relação colonial e nunca tendendo a uma verdadeira autonomização das populações. Para José Macedo, Angola é um espaço a caminhar para um autogoverno, mesmo que permanecendo ligado a Portugal. Digamos que se tratava de um território em transição, numa transição para uma federação ou confederação que levaria finalmente ao autogoverno. Juan Bravo Carbonell parte da incapacidade da população local para o exercício de qualquer atividade intelectual mais exigente. Considera-as pouco aptas ao desenvolvimento endógeno, tendo por isso de ser conduzidas. Só os europeus, neste caso os espanhóis, poderiam civilizar e fazer evoluir as gentes guineenses, e nesse sentido deveria ser promovida educação técnica e básica, só os níveis básicos de educação, para que pudessem encetar a sua caminhada para o mundo civilizado. O trabalho seria o elemento redentor da população autóctone. Permitir-lhe-ia, se bem que numa posição de subalternidade e algo passiva, progredir e integrar o mundo moderno do colonizador. Para José Macedo, a capacidade das populações locais para serem educadas é igual à do europeu.
acreditando que o seu atraso se deve apenas às estruturas sociais que não lhes têm permitido avançar, defendendo que teriam inteligência, condições é que não, e que deveriam ter acesso a todos os graus de ensino. Defende que o território colonial deve ter todos os níveis de educação que existem na metrópole, como eu já disse, tanto para colonizadores como para colonizados, e defende até que não haja divisão nas escolas, portanto, umas escolas para negros, outras para brancos, algumas para europeus, outras para africanos, como queremos dizer. Se ambos partem de uma situação em que o colonizador deve guiar o progresso do colonizado, depressa os percursos propostos se separam. Um pretende que tudo se construa a partir do trabalho nos setores modernizantes da sociedade, o outro propõe que tudo comece por uma educação que prepara as populações para novos papéis sociais. Um não prevê qualquer futuro para as populações locais, que não seja o da dependência. O outro acredita que no futuro as populações serão capazes de se gerir a si mesmas. Um acredita na diferença, o outro crê que é possível caminhar para a igualdade. Vamos agora passar à conclusão. Ambos os autores preconizam duas leituras dos trópicos bem diferentes. Estes dois casos exemplificam o que parece estar muito esquecido para alguns. Na literatura colonial produzida nos vários países colonizadores e nas próprias antigas colónias, existe variedade nos discursos produzidos, tanto nos aparentes relatos do real, como nas propostas alternativas à realidade. Tanto encontramos textos belos e ficcionais, como textos mais objetivos e pegados à realidade experimentada. Bravo Carbonell, destacado enquanto funcionário do Estado espanhol na Guiné Equatorial, aproximou-se mais do que constitui o sistema colonial vigente à época e que vigorou aproximadamente da mesma forma durante mais 5 décadas. José de Macedo construiu uma utopia que não deixou de conter em si a realidade quando fez a projeção "Escolham autonomia ou liberdade", pois 50 anos após a edição deste livro, levantaram-se as armas e iniciou-se uma longa guerra colonial pela independência em Angola. A finalidade. Muito bem. Muchas gracias, Katia. Hemos llegado a la última presentación, que viene de la profesora Dorothy Odate Wellington de la Universidad de Guelph, Canadá, y el tema de su charla es Equatorial Guinea is different, dos lenguas, ¿no? Literatura colonial de Guinea Española en el contexto del África Occidental. Muchas gracias. ¿Cómo podemos usar el PowerPoint? No sé si... Sí. Yo puedo usar el PowerPoint, me quedo aquí, ¿vale? Bueno, cuando se consideran los factores que hacen que la literatura de Guinea Ecuatorial quede al margen de las del oeste del continente africano, lo más común es señalar el idioma como el factor principal. La literatura de Guinea Ecuatorial queda ocultada detrás de toda la atención académica y periodística que se dedica a las francófonas, las anglófonas y hasta cierto punto las lusófonas. Desde luego, se puede imputar la actual presencia limitada de Guinea Ecuatorial en los círculos literarios africanos a otros factores adicionales. No hay que olvidar que por su tamaño, Guinea Ecuatorial carece de una masa crítica de lectores que influyan en la recepción global de sus obras. Además, como muchos países africanos, Guinea Ecuatorial también ha tenido su parte en los estratos políticos que minan el desarrollo de una cultura literaria vibrante. Creo, sin embargo, que la brecha entre la literatura de Guinea Ecuatorial y la de los países vecinos empezó a desarrollarse mucho más antes. Se puede atribuir al hecho de que no se desarrolló en Guinea Ecuatorial, pues en la Guinea Ecuatorial colonial, o sea, la Guinea Española, una importante literatura anticolonial. Es muy llamativo
que en el umbral de la independencia del país, las dos novelas atribuidas hasta esas fechas a africanos de la región se escribieran desde la perspectiva colonial. Claro, me refiero a cuando los combes luchaban de Leoncio Evitano y una lanza por el Boaví de Daniel Juanes Marco. Para rastrear los orígenes de esta divergencia entre la literatura colonial de Guinea Ecuatorial y la de otros países africanos, me concentro en las obras escritas por africanos en la entonces Guinea Española entre 1945 hasta el momento de la independencia. La elección de 1945 como punto de partida se debe a lo siguiente. En primer lugar, en el final de la Segunda Guerra Mundial supuso un auge en el activismo anticolonial en África. Una combinación de factores provocados por la Segunda Guerra Mundial transformaron las colonias anglófonas y francófonas, sobre todo, en escenas de reivindicaciones de la independencia a través de partidos políticos, protestas en la prensa, huelgas, etc. Además, en el caso de Guinea Ecuatorial, los comienzos de las demandas independentistas se ubican generalmente en la segunda mitad de los 40. Para Rafael Arachil y otros, el despertar del nacionalismo guineoecuatoriano se asocia con la reacción a la ley de terrenos de mayo de 1948, en la que se expropiaba los terrenos cultivados por los guineanos para las fincas de los europeos. Para Max Lineker-Gomez, las primeras reivindicaciones de la independencia vinieron un año antes, en 1947, encabezadas por el fernandino Rocco Uri. Finalmente, nos interesa la segunda mitad de los 40 como punto de partida de esta investigación, porque fue a partir de esas fechas que empezaron a aparecer en la prensa la colaboración de los africanos en la colonia. Hasta cierto punto, la divergencia entre Guinea Ecuatorial y sus vecinos en cuanto al discurso colonial, anticolonial en la literatura fue determinada por la existencia o no en las colonias de imprentas independientes de la administración colonial. Donde no hubo sino imprentas y editoriales establecidas para ayudar en la empresa colonizadora, no surgió una importante resistencia impresa a esta. En Guinea Ecuatorial, la única imprenta que perteneció a un no europeo tuvo una existencia muy corta. En lo general, la actividad de las imprentas durante todos los años de la colonia estuvo en manos de la administración o en las instituciones representativas de la misma. De esta manera, todos los periódicos y revistas que se publicaron hasta la independencia eran portavoces de las instituciones coloniales. Por lo tanto, a pesar de que había habido, ya para mediados de los 40, actividades contra el dominio europeo en varios sectores de la colonia, estas no tuvieron salida en los medios de comunicación. Cabe notar que muy temprano en la época colonial, primero en las colonias británicas y luego en las francófonas, se fundaron periódicos africanos que veían como su razón de ser la liberación de los africanos del dominio europeo. La resistencia contra la colonia, la crítica de la injusticia del dominio extranjero, etc., tuvieron su salida en la prensa africana a través de artículos periodísticos e incluso obras de literatura publicadas en la prensa popular. Es llamativo, por lo tanto, que en la entonces Guinea Española, los importantes momentos de la resistencia contra el dominio español no aparecieron en la prensa de la época. Al leer Guinea Española,
La Voz de Guinea Continental, Ébano, luego Bantú y Potopoto, uno tiene la impresión de que ni siquiera hubo en la colonia militancia contra la administración. Ninguno de estos hace mención de la fundación del primer movimiento nacionalista organizado, Cruzada Nacional de Liberación. Tampoco hacen mención del encarcelamiento de 24 miembros del movimiento en 1959. Nada aparece allí del asesinato de uno de los líderes del movimiento, Acacio Mañé, por la Guardia Civil, ni la organización en los países vecinos de otros movimientos de liberación como el Monalige, establecido en Gabón por Anastasio Indondo. Tampoco mencionan la fundación del movimiento Idea Popular de Guinea Ecuatorial entre los exiliados en Camerún. Tampoco salen en estos periódicos alusiones a las represalias contra los movimientos nacionalistas y contra activistas específicas. Y esto es aún más llamativo cuando se considera, por ejemplo, la denuncia y el asesinato, cuando se considera que la denuncia y el asesinato de Acacio Mañé, además del asesinato de Enrique Imbó, fueron impactantes en la conciencia colectiva. Mientras los periódicos mantienen un silencio profundo sobre estos momentos claves en la historia de la actividad anticolonial, abundan en ellos discursos que siembran una noción de paz y armonía en los territorios que para 1958 se habían convertido en dos provincias españolas. El papel de la prensa institucional, por lo tanto, llega a ser esto: representar la ficción de la existencia de unas provincias españolas donde no había discriminación contra los, entre comillas, españoles negros, donde la colonización había sido beneficiosa para los africanos, donde guardan ciertas culturas creativas que pueden expresar gracias a su adquisición del castellano. No hubo en Guinea Española las condiciones para el desarrollo de una expresión crítica del sistema colonial. Lo que se desarrolló en su lugar fue un discurso a contracorriente de la crítica y la literatura anticoloniales en los demás países. Es por esta razón que en 1947, aún con las primeras demandas por la independencia hechas por el fernandino Ropo Uri, y a pesar de las reivindicaciones de la libertad expresadas por la etnia Bokolo en 1942, la Voz de Guinea Continental publicó lo que pretendía ser la versión africana de la colonización de las tierras continentales. Esta es una historia ficticia, exenta de toda referencia a la resistencia de la colonización. Empieza en 1843, cuando supuestamente muchas tribus de la zona, hablando por el rey Bóncoro, pidieron ser sometidas a la soberanía española, y señala que, cito, el trato continuo con los europeos y la civilización va mejorando la situación de los africanos. Fin de cita. Esta historia novelizada, que salió en La Voz de Guinea Continental, es representativa de lo que se publicaba en cuanto a obras periodísticas y obras creativas en la prensa. Abundan las obras folclóricas, obras inspiradas en el folclore, pero cuya perspectiva es principalmente española, o sea, católica. Muchas de las obras creativas no folclóricas publicadas en la prensa en los 50 y en los 60 fueron entregas a concursos literarios. Como es de esperar, están llenas de elogios para España. Pero es aún más curioso el caso de las entregas supuestamente independientes, como es el cuento titulado Mosodui el Solitario, que fue publicado en Guinea Española
en 1965, solamente 3 años antes de que se declarara la independencia. Este cuento es inspirado en las leyendas que cuentan el nacimiento y las hazañas de un guerrero que salva a su pueblo de sus enemigos. En este caso, los enemigos son otras tribus descritas como, cito, la horda del canibalismo que nos acosa sumiéndonos en las más espantosas miserias. Fin de cita. Es decir, el guerrero mesiánico tiene que liberar a su pueblo no del peso colonial como esperaríamos en el contexto del periodo, sino del hostigamiento de otros africanos. Pero hay más. Entre los prodigios que lo señalan como un individuo especial y redentor de su pueblo, es un sueño que, por lo que le dice a su madre, es un sueño del mundo de los blancos. Y en ese sueño, pues, vio extraños pájaros de metal que despedían destellos cuando el sol les daba, hombres de color claro como las nubes blancas del firmamento. La generosidad y las costumbres estaban tan limpias como el color de la piel. Para el final del cuento, uno llega a comprender por qué el joven se asoma al mundo de los blancos en su sueño antes de empezar sus propias hazañas. Pues aquellos supuestamente ofrecen, cito, la majestuosa luz del progreso que iba a sacar a las tribus de esas guerras sin tregua, esas hostilidades que habían postergado el feliz desarrollo del pueblo. Fin de cita. Desde luego, las condiciones existentes en la colonia franquista no permitieron para nada las publicaciones subversivas contra la colonia, y esto perjudicó la situación de la literatura de Guinea Ecuatorial en el continente africano. No hay que subestimar tampoco el papel que desempeñó la diferencia lingüística en este aislamiento del que vengo hablando. Recordemos, por ejemplo, que no hubo manera que Guinea Ecuatorial participara en uno de los congresos fundamentales para las literaturas africanas, la que tuvo lugar en Makerere University en 1962. Y eso por la desacertada decisión de hacer que se enfocara en las literaturas africanas en lengua inglesa. Pero creo que lo que ha contribuido más a este aislamiento literario es el hecho de que la condición de su literatura colonial no permitió su participación en los debates de temas anticoloniales que han formado las bases de los estudios enfocados en las literaturas y culturas africanas. Nuestro deber como críticos es reexaminar los criterios con los que nos acercamos a las literaturas del continente africano. La tendencia en la crítica colonial, en las antologías y los estudios panorámicos de la literatura africana, es enfocarse, como ha hecho Stephanie Newell en su West African Literatures, en la literatura anticolonial en las décadas antes y después de la independencia. Esta tendencia claramente excluye de los debates las obras creativas como las mencionadas de Guinea Ecuatorial, que no caben en el marco de las obras nacionalistas o anticoloniales. Pero es más, ofrece una visión lineal y limitada de la actividad literaria en la región. Hace, por lo tanto, invisibles otras obras que se desarrollaban simultáneamente al lado de las que iban de la mano con la militancia nacionalista. Por ejemplo, al lado de estas obras más nacionalistas, seguían publicándose en Ghana y en Nigeria, sobre todo, obras que reflejaban la formación de sus autores en el sistema educativo colonial y misionero. No hay que olvidar en este contexto las obras de enfoque didáctico cuyos autores, generalmente funcionarios, maestros religiosos, estaban más interesados en mostrar a través de sus obras
su identidad de africanos, digamos, modernos, y algunos de los dilemas a los que se enfrentan por esa condición. Cabe señalar aquí, por ejemplo, 18 pence se llama, 18 peniques de R.E. Oben en la entonces Gold Coast, hoy Ghana. Se enfoca en un protagonista pobre que se endeuda por 18 peniques, pero termina siendo muy rico. Triunfa por ser buen ciudadano y cristiano, más que nada. Aunque iletrado, comprende la importancia de la educación y de hecho se salva en una situación muy difícil por la intervención de un abogado. Obras parecidas abundan en la literatura popular, sobre todo en el género clasificado como Onisha Market Literature de Nigeria. Obras panfletarias autopublicadas en inglés o en Igbo, cuyo objetivo es aconsejar a jóvenes sobre los problemas de la vida moderna, informar sobre la historia local, difundir refranes y cuentos folclóricos, entretenerlos con aventuras y dramas surgidos precisamente en la modernidad. Teniendo en cuenta entonces este marco más amplio de escritura creativa en el continente, tendremos un lugar en el que considerar obras no necesariamente anticoloniales, pero que son pruebas también de que se había cambiado definitivamente la región en cuestión. Gracias. Muchas gracias, Dorothy. Está entre nosotros el señor Anacleto Olo. No, muy bien. Entonces hemos llegado a la fase de preguntas y respuestas, comentarios, y por favor formar muy bien las preguntas para que no sean demasiado largas. Y además que a veces puede haber un debate, pero que hay que respetar el uno al otro. Eso es muy importante porque lo que queremos es un diálogo, no una pelea. Así que estamos listos. Si hay comentarios o preguntas, por favor, adelante. Yo nada más quisiera una aclaración. La señorita cuando ha dicho que la revista La Guinea Española se dejó de publicar de 40 al 43, que era por desavenencias. Yo tenía entendido que era por falta de papel. Después de la guerra en España se habían quedado sin papeles y sin árboles para poder sacar el papel. Y entonces por eso se interrumpió la revista. Pues creo que es así. Porque pienso que es así porque me he leído todas las revistas que se han publicado desde 1903 a 1965, me las he leído todas. La información que da la revista es esa exactamente. Lo que ocurre es que teóricamente, según los claretianos, en el libro, por ejemplo, del Padre Grande, del padre Eduardo Canals, aparte del problema del papel, el problema fue otro que quedó totalmente camuflado. Es decir, se expandió la noticia de que se cortaba ese momento para publicar por la falta de papel, que era real, pero las causas reales fueron otras, de problemas con la... Yo estoy hablando por el año de la ponente, uno de los que conocí mucho. Entonces, la primera, se habla de censura. Se habla de que se había censura por parte del gobernador de la revista. No sé si puedes dar un poco más de explicaciones, las razones por las cuales había esa censura. El gobernador lo que pretendía era que se hablara de lo que se hacía, lo que los coloniales hacían en la provincia de Guinea respecto al trabajo que se hacía no solo por parte de los misioneros, sino por parte del gobierno civil español. Entonces, él no le interesaba que según qué noticias que no fueran buenas para que saliera al exterior se conocieran. Entonces, o sea, los misioneros se encontraban en que ellos iban a evangelizar y que también tenían que dar la visión del gobierno de España. Entonces no se podían salir de la línea, o sea, no podían hacer ninguna pequeña crítica que ellos consideraran como civilmente no aceptada. Entonces
el gobernador lo que hacía era también leerse todas las revistas antes de publicarlas por si había alguna cosa que dejara mal el nombre de España en la Guinea, en la provincia guinea. Lo poco que he leído de hablar sobre la visión europea, lo voy a explicar. Creo que llega a una... No se oye, María. Bueno, hablo muy bajo, entre los religiosos y el Estado, porque las normas las órdenes son concretas por el militar. Entonces, pues viene el clero, viene el otro. Pero parece ser que los más rigurosos eran los curas. Entonces, y no hacía ni tenía más poder que el gobernador. ¿Cómo puedes explicar que el gobernador? Podemos quitar. Quizás se puede quitar. No es una lágrima. No hay. O si quieres, puedes. Acércate a María. Ya. Claro. O simplemente hablar. Me parece que, bueno, hay un libro sobre Richard Latton, el primer gobernador o cónsul general de nuestra zona, que explica en un momento la desavenencia que había entre el Estado y el clero. Entonces parece ser que los que llegan a tener tanto poder los sacerdotes que ya el gobierno colonial no tenía prácticamente fuerza, no lo podía controlar. Entonces, ¿cómo me puede explicar? Entonces, que ellos se sometieran a la crítica del gobernador. No, pero era más que nada la fuerza de decir desde España, no era, o sea, era estar en contra del Estado español, o sea, las órdenes venían desde España y entonces según qué temas no se podían tratar. No era ya una cuestión guineana, o sea, no era una cuestión de clero o no clero. Evidentemente ellos tenían la importancia de su revista y tenían muy marcadas lo que tenían que hacer, tenían que hablar solo de religión. Lo que pasa es que poco a poco van expansionando esos artículos, esas ponencias, porque acaban hablando de todo. Incluso hay muchas personas guineanas que escribieron en la revista, pero eso tuvieron que irlo trabajando. En principio la directriz era muy clara, era simplemente marcar lo que España estaba haciendo en la Guinea en cuestión religioso y en cuestión educacional. Porque yo me estoy refiriendo que en aquellos tiempos los que realmente tenían el poder casi absoluto era la iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser que el gobernador lo censure? ¿Cómo podían permitir que el gobernador les censurase? O era al revés, porque ellos no hacían caso al gobierno. O sea, es que al principio la censura existía. Ahora, por eso hablaba al principio de esas desavenencias que habían, porque en realidad la censura se la hacían entre ellos. Entonces, había un problema de diferentes grupos de eclesiásticos, unos que realmente reivindicaban ese poder pues, que dice que tenían, y otros que estaban más a favor del gobierno, en el cual querían evitar problemas. Entonces, no queda claro en realidad que ese poder religioso llegara hasta el último extremo en el momento de escribir la obra. Yo pienso que sí, que ellos ponían lo que querían, y de hecho cuando lees la revista lo ves que no hubo realmente censura. Pero queda plasmado ahí que había esas intervenciones. Sobre todo que ellos lo hacían voluntariamente, porque tenían de cara a toda la máscara que formaban, de que eran buenos, lo que han dicho, vamos a evangelizar, nos duele en el alma, y todo, que ellos estaban seguros de que estaban haciendo un buen trabajo sobre los negritos. Entonces ahí no había ningún para evangelizar. Ahí está, vale, está. Nada más quería hacer una aclaración. El gobernador tenía tanto poder que durante un año tuvieron que suspender la revista porque no les dejaba publicar. Después, lógicamente, los misioneros se cargaron del gobernador, lo destituyeron, pero durante un año no se pudo publicar la revista porque el gobernador se... Pero que lo pasaba mal realmente era el gobernador, y a veces los abusos eran tantos que querían pagarlo y no podían, porque los curas habían cogido mucho poder espiritual y ya no podían estar. Que quería aclarar con mi querida amiga, la señora Ganesha, que después de la
derrota del Frente Popular se instala en España, que eso es una cosa que deberías empezar a tomar en cuenta los estudios. El franquismo instituye lo que se llama la prensa del movimiento. La prensa del movimiento es el conglomerado de todos los periódicos que se editan en España y que tienen que pasar forzosamente por la ideología franquista. Entonces era imposible, por mucho que quisieran en 1958, que nadie diera que nadie diera noticias contra el régimen. O sea, no era solo Guinea, era toda España, ¿no? De hecho, el primer periódico que sale en contra de España se hace en la Unión Soviética, que es Mundo Obrero. Y la primera emisora que sale es la emisora pirenaica que se hace desde Francia. O sea, el exilio de Carillo, de la Pasionaria, etcétera, etcétera, es lo que hace posible la disidencia, pero fuera de España. Distribuir Mundo Obrero en aquella época, periódico en el que he trabajado, por supuesto, en España era absolutamente delito. Entonces era imposible que en las colonias nadie pudiera pasar ni una sola noticia a través de la prensa del movimiento. O sea que era una... No se puede subestimar. No, en absoluto. No lo niego. Pero más bien lo que estaba diciendo que es lo que más ha perjudicado, ¿no?, la situación de la literatura de Guinea, colonial, vamos, en el resto de África. Pero aún así yo creo que salieron en la prensa obras creativas, algunas interesantes, que se pueden considerar junto con obras parecidas en el resto del África en la época. Sí. Para mi amiga Dorothy, yo creo que hay una confusión entre anticolonial y política. Yo creo que el discurso anticolonial no necesariamente tiene que basarse en la política o en la contrapolítica de los gobernadores o de las instituciones coloniales, sino también en la reivindicación de las culturas propias. Desde este punto de vista, el hecho de que la literatura en español sea minoritaria a mí me parece absolutamente intrascendente. Es decir, defender la propia cultura con la lengua del colonizador, por lo menos es contradictorio. Y yo creo que esa contradicción deberías tenerla en cuenta, o se debería tener en cuenta, sobre todo porque existe una marginación, por ejemplo, de las literaturas orales durante todo el periodo, o una ridiculización de las literaturas orales, que a lo mejor son mucho más anticoloniales por el simple hecho de reivindicar valores anticoloniales, en el sentido de que son valores no europeos. Gracias por el comentario. Sí, se tiene que tomar en cuenta, pero la publicación de la literatura oral, bueno, es una contradicción decir literatura oral, pero la impresión, la salida en la prensa de los cuentos folclóricos, etc., yo creo que hasta cierto punto fue una continuación de la empresa colonial. Está allí algún elemento de lo exótico, etc., que fue promovido por la... Sí, también, desde luego, pero pues entre quienes estaba esta literatura oral, no salía, pues por lo que tengo entendido, no salía así extendida, etcétera, pero existía entre grupos reducidos, pero no tenía esa difusión masiva que tenía lo que salía en la prensa. Cuando hablan de literatura oral, ¿qué están hablando de literatura oral anticolonial o qué tipo de literatura? O sea, hay distintos motivos, distintos temas que se tratan de la literatura oral. Que no hay una literatura oral anticolonial, eso es lo que estaba tratando de decir. Solo puede ser anticolonial.
Yo creo que la literatura oral solo puede ser anticolonial porque uno de los objetivos de la colonización es destruir las culturas locales. Otra cosa es que se publique una literatura oral manipulada. Esa es otra historia. Con la mano. Me habla aquí así y me molesta. Bueno, también otro comentario con respecto a la ponencia de Dorothy. Me parece muy acertada tu aproximación un tanto comparativa con respecto a la producción de la prensa nacional, bueno, dentro del territorio de lo que todavía era colonia, versus otras prensas nacionalistas emergentes. Y según entiendo, estás tratando de buscar patrones de un discurso un tanto, bueno, cuestionante de la colonia. Comprendo bien lo que propones, al menos que encuentres algunos ejemplos de este tipo de manifestación pro-nacionalista. Pues lo que estaba diciendo es que aparte de esos discursos nacionalistas en la prensa, en Ghana, Nigeria, etc., existía todavía obras que se ha llamado algunos paracoloniales, que no son necesariamente obras de militancia anticolonial, etc., pero obras creativas de todas maneras, que dan muestra, ¿verdad?, de los cambios que ha pasado en la zona y cómo los jóvenes, sobre todo, intentan comprender su vida tal como ha cambiado, etc., dentro de ese contexto. Y yo creo que todas estas obras se tienen que tener en cuenta. Y estas obras salían sobre todo en lo que para la época se llamaba literatura popular, que se publicaba por sus propios autores, no salían en la prensa nacional ni nada, pero eran obras autopublicadas, que para mí eran importantes o que son importantes como obras que muestran, ¿verdad?, pues cómo llevaban la vida los jóvenes de aquella época, teniendo en cuenta pues la colonización, el proceso hacia la independencia y todo eso. Pero no son necesariamente obras anticoloniales ni nacionalistas, pero son importantes. Pero lo que ha pasado en la tendencia en la crítica postcolonial es dejar aparte esas obras y enfocarse más bien en pues obras nacionalistas típicamente. Es bueno, ahora estoy hablando muy alto. Bueno, es que estábamos hablando de lo que es la literatura oral. Y estamos hablando de cosas de gobierno, anticolonia, no anticolonia. Yo creo que mi literatura oral o escrita depende de quién lo narra, porque normalmente como africana toda nuestra filosofía y todas nuestras leyes y todo esto se basa en relatos que pasan. Algunos son totalmente ficticios, pero con una moraleja de moral para el pueblo. Entonces cuando los narradores son buenos y narran, inventan una historia, lo disfrazan de africanismo, pero y te termina diciendo el que tenga oídos para oír que oiga. Esta obra puede ser anticolonial para que la persona que vaya buscando inmediatamente, pero normalmente no creo yo que existe una literatura oral igual a obras anticolonialistas, porque el que lo narra puede ser un narrador profesional, puede ser, depende, no se puede decir literatura oral tal, tampoco podemos decir literatura escrita tal, porque depende de la intención de quien lo narra, y cada autor pues tiene sus propias intenciones. Estamos hablando de unos tiempos, como ha dicho Paco, en la que ya la censura venía de España, con los mismos españoles que ya tenían que irse al exilio por lo que escribían. Entonces esos curas que venían a enfocar en la literatura, a inculcar una literatura escrita dentro de un pueblo que ya tenía una literatura oral, el mismo pueblo podía entender que voy a contar un cuento con una moraleja, pues otra persona lo escucha y no lo interpreta, solamente lo interpreta un intelectual, pero eso es una generalidad, porque había otra gente en España que escribían obras pro Franco y otros para. Entonces era una cosa que creo que no estaba muy bien tan destinado a los negros, sino como preguntarle cómo os podéis atrever a hacer cosas
franquista cuando nosotros no lo podemos hacer. Vamos, es lo que quería aclarar un poco. Para William. Sí, gracias. Solamente un comentario para seguir problematizando, porque pienso que tanto la literatura colonial como anticolonial son manifestaciones de la colonia y del imperio. Entonces están manejando conceptos del imperio que se imponen en los países africanos u otras colonias. Y los conceptos que se están manejando tanto de un extremo como del otro reflejan más los conceptos culturales, políticos, económicos del imperio que del país de que se escribe. Entonces, por el hecho de la imposición del idioma, cultura, etc., todo lo que se está manejando tiene que ver con conceptos foráneos que se imponen en una situación y por lo tanto refleja más la situación del país dominante que cualquier otra cosa. Comentarios, tenemos tiempo. Yo nada más quería aclarar que la tradición oral, la tradición de los pueblos africanos, la historia se ha transmitido oralmente, y la historia esa que transmitían los embeds, los griots, no era precisamente contra los países colonialistas, porque para ellos todavía no existían los países colonialistas cuando empezó esa aventura de contar por tradición la historia del pueblo. Por ejemplo, el pueblo Fang, que viene de la zona del Sudán, cuando salieron de Sudán todavía no existía España en esa zona y por lo tanto no podían hablar mal de España. Bueno, a propósito de la literatura oral, creo que se está un poco creando un cierto problema que no existe en alguna parte. Creo que cuando Jacint Creus nos dice que la literatura oral es forzosamente anticolonialista, yo entiendo que no se está refiriendo al contenido de la literatura oral, sino a la existencia misma de la literatura oral. Y escrita por las personas. Efectivamente. Creo que se está refiriendo a la existencia misma de la literatura, como fenómeno cultural, histórico, lo que fuere, y no el contenido. Creo que este aspecto, a lo mejor, no sé si me equivoco, hablo bajo tu control. Ok. Otra cosa, francamente, ya es otra opinión, ya es más personal, no sé por qué asusta o sorprende tanto que un texto oral esté escrito en español, en Bubi, en Doé, en chino, lo que fuere. Una cosa tan abstracta como el sonido, como la canción, se escribe, y eso no sorprende absolutamente a nadie. Entonces, este debate de decir literatura oral contra literatura escrita, creo que no debe existir como tal. Existe una literatura oral que viene de pueblos que han utilizado la oralidad y que, por un encuentro de civilizaciones, aquellos que no conocían la escritura la utilizan ahora, y mejor para ellos, y esos elementos de la oralidad que a lo mejor podían perderse con el tiempo, se conservan gracias a la escritura. Yo personalmente no veo esta contradicción. Para seguir problematizando, creo que hay una diferencia, a mi juicio, y todo depende del idioma que se use para escribir esa tradición oral, porque la tradición oral existe en su propio idioma y en un contexto particular y se interpreta de cierta manera cultural, etc. En el momento en que la literatura o la tradición oral pasa a la escritura, se somete a las estrategias del imperio y del idioma y a las estrategias de análisis. Y en ese sentido se le quita o se le traslada a otro ambiente, a otro campo de estudio, a otro tipo de interpretación. Siempre y cuando la literatura oral no pasa a la escritura, sigue siendo marginal a la sociedad dominante. En el momento que se incorpora a la literatura, a la escritura, deja de ser oral, deja de ser lo que originalmente era, para trasladarse a un idioma con ciertos conceptos, prejuicios, escritos teóricos,
estrategias y pasa directamente a someterse a ese tipo de análisis, que ya de por sí son conceptos rígidos que son parte de la tradición occidental. En ese sentido, deja de ser oral y pasa a la escritura. En el momento que deja la oralidad y pasa a la escritura, hay una transformación enorme en esa literatura. No soy doctor, yo quiero coger mi libro aquí para comentar una cosa, por favor. Este libro es un cancionero oral aragonés. Los que contaban los cuentos o cantaban esas canciones no leerán ese libro. Entonces lo que dice ese hombre no tiene sentido, porque ellos seguirán cantando aún habiendo leído esto. No participan. Lo cual quiere decir que eso no altera los sentimientos o lo que tuvieran de literatura oral, ¿o no? Para nada. Pero cuando pasa de escritura, deja de ser para nosotros, para ellos deja de ser, eso pasa a nosotros y se concibe en otro tipo de... Pero ustedes son los que le ven, ellos no, lo cual eso no se puede contar. No es un problema en ese caso. Bueno, depende del periodo que estemos hablando. Si estamos hablando de que son cuentos o literatura oral que se escribe y se publican en la Guinea Española, obviamente que pasa por una censura. ¿Y no? Están escribiendo, son quizás cuentos, sí, que primero han sido elaborados en la lengua original y luego han sido traducidos al castellano. Y ahí también hay otro, coincido plenamente con lo que dice William Luis, otra transformación más, ¿no? Otra alteración más. Es que la tradición oral, por definición, es dinámica y cambiante. Y en el momento que se escribe, deja de ser eso y pasa al mundo occidental y a las estrategias occidentales, pasa al imperio. Siempre. Creo que no. Todo, porque existe un idioma con ciertos valores. Un minuto más. Si es dinámico, si pasa a otro idioma, sigue cambiando, evoluciona y de ahí incluso pasa a influir en obras escritas por guineanos o ganeses, nigerianos. Sigue en la evolución, pero yo creo que en la crítica tenemos la tendencia de ver estas obras como obras, digamos, rígidas, que no van a cambiar para nada. Cambian a través del idioma, a través de la transcripción por otros contadores. Entonces, para mí, el idioma sí, hay un elemento de imperialismo y todo eso, pero los cuentos están pasando por varios procesos a través de las migraciones, por el colonialismo, lo que sea, pero siguen en eso. Y es que muestran el dinamismo de que usted está hablando. En la tradición oral hay una evolución, en la tradición escrita. En la tradición escrita hay otro tipo de concepto, y si hablamos de traducción, la traducción en sí ya es un distanciamiento del original. Entonces hay otro tipo de proceso que resulta con la escritura. Cuando estamos hablando de una tradición oral que no participa necesariamente de la tradición occidental, hay un elemento dinámico, supongo, ¿no? Y cambiante, como lo hemos visto con el Mío Cid, las diferentes versiones del Mío Cid, etcétera, con la tradición oral. Sigue cambiando, pero cuando pasa la escritura, deja de cambiar. Lo que cambia de otra manera. Si hablamos de traducciones, entonces hay otro sistema de análisis, pero en el momento en que se fija en la escritura, hay un elemento más estático que no es parte de ese elemento dinámico que es la tradición oral, creo yo. Muy bien, muy bien. Eso es si uno no sabe escribir. Si sabes escribir, lo mantienes porque desde el principio de toda la humanidad, no se empezó a escribir. Todo el mundo habló, todas las regiones europeas, asiáticas, todas fueron en un tiempo oral, hasta que se aprendió a escribir y no pasó nada. Ha pasado muchísimo. Muy bien. De eso se trata, del diálogo, y vamos a seguir hablando, ¿no? Más allá de esa sesión. Muchas gracias por